Pasamos a la pregunta número 15 del Catecismo. ¿Quién merece el paraíso? Respuesta: merece el paraíso el que es bueno, o sea, el que ama y sirve fielmente a Dios y muere en su gracia. Entonces es una respuesta bastante sencilla, pero todo se reduce a eso. O sea, la vida cristiana, finalmente, respetar la vida cristiana se reduce a ser bueno, simplemente. O sea, las personas que se portan bien, nada más, abrazan el conjunto de la vida cristiana, de la realidad, de los preceptos de la Iglesia y de Dios. Finalmente, aquel que tiene buena voluntad es el que va a respetar todo eso, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene buena voluntad, pues va a hacer todo, y va a ser en cierto sentido sencillo, porque el que tiene buena voluntad va a siempre conformarse. En la medida que se manifiesta la voluntad de Dios, siempre se va a conformar a su voluntad. Entonces es muy importante que tengamos siempre esa buena voluntad, rectitud de intención, y nuestra reacción a cada momento, en cada circunstancia, será la buena. Entonces, ¿quién es bueno? Pues hoy se ha deformado el concepto de lo que es ser bueno en este mundo liberal, en este mundo naturalista, y nosotros debemos tenerlo claro. Ser bueno no es solo hacer algunas cosas buenas, sino tomar el bien en todo su conjunto, o sea, en toda su magnitud, porque alguien puede respetar una parte del bien, pero no toda. Y ahí está la cuestión, porque entonces no está respetando todo el bien, entonces no es bueno. El bien quiere decir todo el bien, y todo el bien es Dios, porque es el Dios es autor de todo lo que es bueno, y todo lo que es bueno está dependiente de Dios y está ordenado a Dios. Así que no se puede ser bueno si uno no ama a Dios, no respeta a Dios. Y según el concepto naturalista, pues una persona es buena aquella que no hace mal a su prójimo, que tal vez no hace crímenes, que no hace cosas así muy graves. Es el concepto naturalista, el concepto liberal. O sea, una persona de bien, según la manera de pensar de la gente de hoy, es una persona que no hace cosas, no roba, no mata, al límite no dice mentiras, aunque todos hoy dicen mentiras, pero, o sea, que tiene un respeto naturalista del prójimo y del orden natural. Pero eso no es ser bueno, en realidad no lo es, porque no respeta todo el bien. Y como todas las cosas buenas están ligadas entre ellas y están ordenadas hacia Dios, digan lo que digan, la naturaleza está ordenada a Dios, aunque los naturalistas no lo reconozcan. Entonces, si solo se respeta la ley natural, no se es bueno, en realidad no lo es, porque se está faltando algo que es muy importante, que es la ordenación a Dios. Entonces, ese concepto naturalista está muy, muy difundido, e incluso ha contaminado la mentalidad de los católicos modernos. Incluso nosotros tal vez tengamos algo de eso. Por eso debemos tener cuidado, o sea, no tomar el bien de una manera parcial, porque ya es el mal. Cuando el bien se toma de una manera parcial, ya es el mal, porque hay una ruptura con el resto del bien, y sobre todo con el bien de cuál dependen esas cosas, o sea, depender de Dios. Entonces, esa mentalidad naturalista es muy peligrosa, y muchos católicos, e incluso el clero modernista, está contaminado de esa mentalidad. No quieren ver la dependencia total del mundo, de la naturaleza respecto a Dios. Por eso ya el Concilio Vaticano II no promueve
los países, las naciones que reconocen oficialmente a Dios, que en su legislación, en su ley ponen que Dios es rey de las naciones, y que las naciones también deben someterse a la ley de Dios, a la ley del Evangelio, que las naciones cuando hacen sus leyes, sus constituciones, deben someterse a la ley de Dios, porque está arriba de las leyes humanas. Entonces eso se quitó en la iglesia moderna, se suprimió, porque ya no se quieren que haya estados católicos, que haya estados que reconocen a Dios, que en la Constitución tengan como primer artículo que es un estado católico. Y eso lo han promovido el Concilio Vaticano II. Y las pocas naciones que en esa época, cuando comenzó el concilio, o cuando se hizo el concilio, que todavía tenían en su legislación que, pues sí, que eran estados católicos, pues Roma hizo todo lo necesario para que eso se suprimiera. Eso fue, por ejemplo, Colombia, o también España, y también los estados católicos en Suiza, una parte de Suiza que era católica, que también tenía eso. Tal vez había otros países todavía, pero eso se suprimió por la moción, por la presión del Vaticano, el Vaticano tomado por los modernistas. Entonces esa armonía que debe haber, o sea, en nuestra vida personal debemos someternos a Dios, eso tal vez es más fácil de entender, pero que el mundo debe estar sometido a Dios, que las naciones deben estar sometidos a Dios, casi todos no lo tienen claro en su mente hoy. Entonces, ¿quién merece el paraíso? El que es bueno, el que somete su vida, pero no solo su vida personal, sino su vida civil, su vida social a Dios. Entonces, alguien que dice que es católico, pero que no profesa políticamente su catolicismo, pues está pecando. No es bueno en ese sentido, no es bueno. Es pecado, es un desorden. Entonces, el que es bueno, el que ama y sirve fielmente a Dios, es aquel que conforma su vida. O sea, que no basta que nosotros comprendamos, que aceptemos el bien, que tengamos el nombre, el título de cristianos, que estemos bautizados, que tengamos buenos sentimientos, buenos deseos. Si en las obras no se ve no se lleva a cabo lo que pensamos, entonces no somos buenos. Delante de Dios estamos en pecado. Como hubo después del concilio muchos católicos que decían, muchos incluso eclesiásticos que decían, no, esto no está bien, esto no, yo no lo acepto, pero no puedo hacer nada, y entonces me quedo solo con mi convicción, pero no voy a hacer nada, no voy a pelear por eso. Pues estaban obrando mal, porque Dios nos pide no solo pensar, no solo tener un buen deseo, una buena convicción, unos buenos sentimientos. Si eso no se lleva a la obra, no tiene consecuencias prácticas, quiere decir que finalmente en nuestra mente no hay convicción, o que no aceptamos eso plenamente. Entonces hay un pecado, puede haber un pecado. Entonces no se ama y sirve fielmente a Dios. Cuidado, ¿verdad?, con esos compromisos que hoy el mundo está lleno, y el cristianismo está lleno, y que son pecados. ¿Cuántas personas se van a condenar por eso? Creyendo ellos que están bien, porque ellos piensan lo contrario de lo que ven, lo contrario de lo que ven en el mundo, y dicen, no, pues yo no estoy de acuerdo, pero me lo guardo para mí. No voy a hacer nada, no le voy a decir nada. Por ejemplo, un padre que no le dice nada a sus hijos, o una madre que no le dice nada a sus hijos o a su esposo, que ve que algo que está mal, pero ella dice, no, pues yo no estoy de acuerdo, pero yo
yo soy buena, pero no voy a actuar. Pues en realidad no es buena, porque su convicción no desciende hasta las obras. Y delante de Dios, para estar justificado, se necesita también tener obras. Porque finalmente el que no obra como piensa quiere decir que no está convencido, que no acepta bien lo que dice, lo que piensa. No lo acepta porque no lo lleva a consecuencia de actos, de obras, y es finalmente un pecado. Esa omisión se llaman pecados de omisión, y hoy muchos católicos no tienen claro ese concepto del pecado de omisión. Es decir, cuando yo no hago lo que debiera hacer, lo que debería haber hecho, estoy pecando. Entonces muchos hoy piensan de esa manera: yo no hago mal a nadie, yo no soy bueno con los demás, pero y piensan que ya por eso son pecados. Por ejemplo, cosas que yo de actos que yo hice, no hago esos actos malos, pero no toman en cuenta esos actos que Dios nos pide hacer. Dios no nos dijo solo no hagáis el mal. Dios nos dijo haced el bien. Y si no hago el bien, estoy pecando. Se llama pecado de omisión. ¿Cuántas personas que parecen buenas personas, que no hacen daño a nadie, se van a condenar porque no hicieron lo que debían hacer? Así que por eso debemos cuestionarnos todos los días y decir: he hecho todo lo que debía hacer. O sea, sobre todo en cosas graves. Por ejemplo, un padre que ve que su hijo tiene vicios, o que hace cosas muy malas, que tiene malas costumbres, y no le dice nada y lo deja siempre así, que no se atreve a reprocharle o a castigarle, está haciendo un pecado de omisión, que es grave, porque hay materia grave, en ciertos casos. Hay casos en que no podemos hacer nada, puede pasar, pero a veces sí podemos, y no hay que excusarse de lo que uno debe hacer. Así que la bondad, esa bondad que nosotros buscamos, es la condición para ser aceptados en el cielo, porque dice: ¿quién merece ir al cielo? Pues el que es bueno. Pero esa bondad no solo consiste en evitar los pecados graves, también los pecados veniales, porque una persona con un pecado venial no puede entrar al cielo. El cielo se exige realmente la inocencia perfecta. ¿Quién no puede entrar al cielo? Los que tienen pecados veniales, mortales, claro está, pero también los veniales, o incluso los que no tuvieran pecados veniales, pero que no han expiado sus pecados en esta vida. Se llama los restos del pecado, que es la pena temporal debida al pecado. Es decir, cuando nosotros nos confesamos, la confesión, Dios nos perdona la pena eterna debida al pecado, nos perdona el pecado y la pena eterna. Pero hay otra pena que se llama pena temporal, que no es forzosamente remitida. Esa se expía haciendo penitencia, haciendo buenas obras, haciendo actos de contrición, de expiación en nuestra vida. Por eso la Iglesia, por ejemplo, nos da las indulgencias que se pueden ganar diciendo ciertas oraciones o haciendo ciertas obras cristianas. Esa indulgencia nos remite parcialmente la pena debida al pecado. Entonces, pongamos que un moribundo se confiesa, Dios le ha perdonado sus pecados mortales, sus pecados veniales, pero esa persona no ha hecho suficiente penitencia. Entonces ella tiene que expiar la pena temporal, no la pena eterna, la pena temporal, y esa se expía en el purgatorio. Entonces, muchos cristianos creen que basta cambiar la disposición de la voluntad para ya ser bueno, pero a veces tienen toda una cantidad de malas costumbres que vienen de una vida desordenada,
del pasado, que aunque ya se hayan convertido y la hayan desechado en su mente, pero todavía tienen en su cuerpo las inclinaciones malas, ¿verdad? Por ejemplo, la pereza, la ira, todos los vicios que puede haber. A veces guardamos cierta propensión a eso porque debido a los pecados de la vida que se han hecho en el pasado. Entonces no es fácil liberarse de las tentaciones que vienen de esas malas costumbres. Entonces también de eso hay que purificarse. Y ¿cómo se purifica uno de las malas costumbres adquiridas por los pecados de la vida pasada? Pues es un trabajo de penitencia, de conversión, de abstinencia de lo que es malo, incluso privarse de cosas buenas para doblegar la naturaleza. Y es el trabajo de vencer las pasiones. Y eso se llama ascética cristiana, que ya nadie habla de eso, y que consiste en todos los días luchar contra nuestras malas tendencias, no solo contra el hecho de no pecar o no pecar, sino el hecho de que practiquemos las virtudes. Y cuando una persona practica las virtudes, esas virtudes son como un muro, como una muralla, y cuando vienen las tentaciones, pues se chocan contra esas virtudes. Entonces, si nosotros practicamos la paciencia, si practicamos la misericordia, si practicamos todas las virtudes que existen, de prudencia, fortaleza, eso se ejerce cuando hacemos algún acto de virtud. Y eso nos fortifica contra esos ataques del mal. Pero no basta decir yo voy a misa el domingo, yo rezo, no basta. Hay que también hacer que crezcan las virtudes. Así como alguien hace ejercicio físico para que sus músculos crezcan, pues así también uno hace ejercicio practicando ciertas virtudes, ciertos actos de virtud que nos cuestan, y que hacen que nuestras virtudes crezcan, que seamos más fuertes interiormente, que tengamos tal vez más carácter, más fortaleza, y cuando vienen las tentaciones, pues no nos van a hacer daño porque somos fuertes. Entonces, en eso consiste también ser bueno. O sea, no solo el hecho que yo piense bien, no es el hecho que yo quiera algo bueno, que desee ser bueno, que de hecho yo tenga buena voluntad, que esté incluso en gracia de Dios. Pero si tengo virtudes débiles, es como algo frágil que se puede caer, como una casa construida con materiales muy frágiles, aunque esté bien construida, aunque esté muy bien hecha, si esas paredes o esa construcción tiene muros frágiles, pues esa se puede caer fácilmente. ¿Por qué? Porque está construida con material frágil. Así también una persona, por muy buena que sea, de buena intención, si no tiene virtudes, no puede luchar contra el mal. Y cuando viene, ¿por qué los santos siempre se ejercían en las virtudes? Es algo que hoy ya nadie habla, que ya nadie dice, porque en la iglesia moderna ya no se habla de eso. ¿Por qué hacían penitencia? Para hacer crecer sus virtudes. Entonces hoy, en la mentalidad moderna, hacer penitencia no tiene sentido, no tiene sentido. O por ejemplo, los santos, cuando tenían pruebas, cuando tenían sufrimientos, le daban gracias a Dios porque eso les daba la oportunidad de crecer en las virtudes. Por ejemplo, alguien que tiene una persona molesta, hoy enseguida dice, pues no, la rechaza y ya no la quiere ver. O sea, un esposo que tiene una mujer molesta, pues dice, pues yo me voy a separar porque no la aguanto, porque no. Entonces no quiere ejercer la virtud de la paciencia. Y esa virtud, a la medida que se ejerce, crece. Alguien que tiene problemas económicos no quiere trabajar, o sea, porque para trabajar se necesita la fortaleza, hacer esfuerzos, y cuando uno hace esfuerzos uno crece en fortaleza. Entonces hay quienes no quieren trabajar, que dicen que son buenos cristianos, pero no quieren hacer esfuerzos. Para ir a misa me lleva tiempo. No tengo tiempo, es muy pesado, no voy a hacer ese esfuerzo de ir a misa.
porque hoy la misa tradicional pues no hay así en todos los lugares. A veces hay personas que tienen que venir de lejos a la misa, pero eso implica un esfuerzo, y ese esfuerzo hace crecer la virtud de fortaleza. O alguien que tiene problemas y no quiere reflexionar, no ejerce la virtud de prudencia por pereza de pensar, de reflexionar. Es un pecado, la pereza, la imprudencia es pecado. La tontería, hay gente que es tonta porque no quiere hacer esfuerzos de reflexión. La tontería es pecado porque va contra la razón. Y hoy hay sacerdotes, me han contado un caso de un sacerdote, de una persona que le dijo a un sacerdote que había obrado tontamente, y el sacerdote le dice: no, eso no es pecado. No, sí, es pecado, ser tontos es pecado, es un desorden. Y Dios nos dio nuestra mente, nuestra inteligencia para ejercerla. En la mente, en nuestra inteligencia se sitúa la virtud de prudencia. En nuestra voluntad se sitúa la virtud de fortaleza. Y así nuestras facultades son mejoradas por las virtudes que Dios nos dio. Pero si no se ejercen esas virtudes, ¿cómo se puede decir que alguien es bueno plenamente si no es prudente, si no es fuerte, si no es justo, si no es temperante? Temperante es moderar el apetito del placer, ¿verdad? O sea, no todo placer es malo, pero a veces cuando uno busca el placer excesivo y desordenado, pues ya es pecado. Pero hay placeres que pueden ser buenos, pero no son forzosamente un pecado. Pero ya cuando ya se deslindan de la ley de Dios, pues ya es pecado. Entonces la bondad debe ser purificada para que sea realmente bondad, y no entren en el cielo aquellos que tienen pecados veniales, que tienen restos de pecados y que no quisieron hacer penitencia en esta vida. Entonces solo entran en el cielo los inocentes, bien, por ejemplo los niños que acaban de ser bautizados y antes del uso de la razón mueren, son inocentes, ellos entran directamente al cielo. Pero ya los adultos que hemos tenido pecados, entonces debemos o ser santos para entrar al cielo directamente, ser personas muy virtuosas, o si no, penitentes, como la María Magdalena. Esos penitentes van a entrar al cielo más rápido o incluso enseguida. Y el purgatorio, ¿por qué existe el purgatorio? El purgatorio es una penitencia forzada. Aquellos que no quisieron hacer penitencia en esta vida tendrán que hacerla por la fuerza en el purgatorio. De hecho, el purgatorio es una penitencia, una purificación. Aquellos que no se purificaron en esta vida, que no expiaron en esta vida, y no hay otra vía. O sea, para entrar al cielo no hay otra vía. O penitencia en esta vida, o penitencia en la otra, pero no hay otra vía. O realmente que purificáramos nuestra alma de una manera tan intensa que llegáramos a ser inocentes como un niño. Quienes van al cielo también directamente son los que mueren por el martirio, que reciben el martirio. Pero es que el martirio es un acto tan generoso, tan heroico, que realmente dar la vida es dar todo lo que uno es. Entonces eso purifica de todo pecado, y una persona que sufre el martirio va directamente al cielo. Entonces la ventaja de los mártires, que murieron dando todo lo que tenían, y es un acto heroico absoluto de purificación, y por eso tiene tanto valor el martirio. En México tenemos muchos mártires. También nos purifica mucho hacer actos de caridad. Realmente la oración bien hecha es un acto de caridad, un acto de presencia de Dios, y purifica de muchos pecados el hecho de hacer bien nuestras oraciones. Hagamos bien nuestras oraciones. No podemos tener toda la certeza de ir al cielo, como dice San Pablo en su epístola a los Filipenses: trabajad con temor y temblor, porque nadie tiene la certeza de que irá al cielo. Así que todos debemos tener constantemente ese temor de decir: yo iré al cielo o no iré al cielo. Debemos tener confianza, claro está, pero no tenemos la absoluta certeza de que iremos al cielo.
Todos no tenemos la absoluta certeza de estar en gracia de Dios. No tenemos la seguridad de estar en gracia de Dios. No sabemos si somos dignos de amor o de odio delante de Dios. Por eso nos implica a tener mucho cuidado de salvarnos. Salvo, como dice el Concilio de Trento, que salvo por una revelación especial, o sea, hay, por ejemplo, grandes santos como que tenían una revelación especial, que estaban en gracia de Dios, pero esos son casos muy extraordinarios. Generalmente ni los católicos generalmente no tienen la certitud de estar en gracia de Dios, y eso implica que debemos tener siempre esa solicitud, esa preocupación de santificarnos, de evitar el pecado, de no hacer cosas que tal vez son graves, ya viéndola en su conjunto, pecados de omisión graves, cuidado. Sin embargo, los padres de la Iglesia y los santos dan señales que nos pueden dar una cierta señal de que sí estamos en gracia de Dios, pero no nos dan la prueba, no son absolutas, pero son señales las cuales nos pueden decir que pues debemos tener más confianza. Y estas señales que dan los padres de la Iglesia y los santos son la paciencia en las pruebas, porque las personas pacientes en las pruebas son aquellas que perseveran. Aquellas que pierden la paciencia fácilmente pueden, a momento dado, como pasa muchas veces, pues renuncian a Dios, se rebelan contra Dios. La caridad con los demás, la caridad con los pobres y con los enemigos, también es un signo de predestinación. El amor a la palabra de Dios, no solo un amor así de, como decía, de teórico, un amor práctico, el amor a la palabra de Dios. La frecuentación de los sacramentos, hay católicos que casi no frecuentan los sacramentos. Y la oración constante también, aquellos que les gusta rezar. Qué mala señal de aquellos que siempre rezan forzados. No, la oración debería ser un placer. Y si no lo tenemos al rezar, el hecho de insistir y de familiarizarse con la oración hace que a momento dado pues ya la oración para nosotros es un placer. Entonces aquellos que no les gusta rezar pues es muy mala señal para su salvación. Y también los santos añaden la devoción a la Santísima Virgen. Aquellos que tienen una verdadera devoción, como dice San Luis María Griñón de Montfort, no es una devoción putativa, una devoción así nominal, es una devoción real que implica la imitación. Entonces, los que tienen la verdadera devoción a la Virgen es un signo de predestinación, no es una prueba, es un signo de predestinación. También yo en esta pregunta le aconsejo, a la ocasión de esta pregunta del catecismo, les aconsejo realizar esas devociones que el cielo nos ha revelado y en la cual Dios o la Virgen María se comprometen a darnos esas devociones, por ejemplo, que Dios nos ha revelado, que si uno las hace, Dios se compromete, o la Virgen, a darnos las gracias necesarias en el momento de nuestra muerte, que son los 9 primeros viernes de mes, los 5 primeros sábados, llevar el escapulario del Carmen, llevar el escapulario también puede ser el de la Merced, el escapulario verde, que es el escapulario del Corazón Inmaculado de María, o bien decir las 3 aves al levantarse y al acostarse en honor a la Santísima Virgen, las 3 aves, la devoción de las 3 aves Marías. Estas también son medio, por lo cual Dios se compromete a darnos las gracias necesarias en el momento de nuestra muerte. No quiere decir que Dios nos va a forzar nuestra voluntad, que si alguien recibe esas gracias automáticamente se va a salvar. No, tenemos que también hacer algo nosotros en ese camino de la fidelidad.